Vamos a contar una historia que empieza con una pregunta. Una pregunta muy simple pero a la vez increíblemente poderosa que se hizo un grupo de creyentes en Europa a principios del siglo XIX. Y esa pregunta, bueno, lo cambió todo. La pregunta era esta: ¿cómo sería la Iglesia si volviera a vivir, exactamente como se describe en el Nuevo Testamento? Pensemos un momento en el impacto de esa idea. La posibilidad de dejar atrás siglos de tradiciones y estructuras complejas para vivir la fe de la manera más pura y original. Esa fue la chispa que lo inició todo. Y ojo que esto es súper importante. La intención de esta gente no era fundar otra organización, otra iglesia más. Para nada. El objetivo era algo mucho más personal, más de base. Simplemente poder reunirse como hermanos en Cristo, sin más etiquetas ni complicaciones. Bueno, vamos directos al grano. Cuando oímos la expresión «los hermanos», ¿de quién estamos hablando exactamente? Porque no es un apellido ni una especie de orden monástica. Es un apodo que les pusieron desde fuera y que curiosamente revela la esencia misma de su identidad. Muchas veces cuando aceptan usar el término, te insisten: hermanos, sí, pero con H minúscula. ¿Por qué tanta historia con esto? Pues porque para ellos no es un título, no es una marca, es simplemente una descripción de cómo se ven unos a otros, como hermanos y hermanas en Cristo. Sin más, sin jerarquías, sin etiquetas. Vale, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a principios del siglo XIX, un momento de una agitación tremenda, tanto social como religiosa, sobre todo en Gran Bretaña e Irlanda. El ambiente era una auténtica tormenta perfecta. Por un lado, la ansiedad política que había dejado la Revolución Francesa; por otro, el caos social de la Revolución Industrial, y todo esto, claro, se notaba en lo espiritual. Mucha gente sentía que las iglesias de siempre se habían quedado frías, muy formales, y sobre todo estaban hartos de las divisiones constantes entre los distintos grupos. En medio de ese lío empezó a crecer una sed general de algo más auténtico, más pegado a la Biblia. En medio de todo ese caos, un montón de gente normal y corriente empezó a abrir la Biblia por su cuenta, buscando respuestas que sentían que las iglesias de siempre ya no les daban. Dentro del propio cristianismo la cosa estaba tensa. Había, digamos, dos problemas principales. Por un lado, un clericalismo muy fuerte, donde parecía que solo el clero tenía voz y voto. Y por otro, unas divisiones súper rígidas entre las distintas denominaciones que creaban barreras que impedían la unidad entre creyentes. Ante esto, muchos empezaron a pensar: oye, ¿no debería ser todo un poco más sencillo? ¿Y quiénes fueron los que prendieron esa mecha? Pues no fueron grandes teólogos ni obispos. Fueron un grupo de jóvenes, gente con estudios, con una pasión increíble, estudiantes, dentistas e incluso algún que otro cura que empezó a cuestionar todo el sistema desde dentro. Y lo más fascinante, como se ve en esta cronología, es que no hubo un único punto de partida. Fue como si varias chispas saltaran a la vez en sitios distintos. En 1825, una reunión en una casa de Dublín. 4 años después, un misionero se va a Bagdad por su cuenta y riesgo. En el 31, nace una congregación clave en Plymouth. No fue un plan maestro. Para ellos, esto era la prueba de que algo más grande, algo espiritual, estaba pasando. Miren el caso de Edward Cronin, un joven estudiante de medicina al que un día le dicen que no puede participar en la comunión si no se hace miembro oficial de su iglesia. Su respuesta fue de una lógica aplastante: yo ya soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo. El resultado: lo excomulgaron. Así que, ni curto ni perezoso, empezó a celebrar la comunión en su casa con unos amigos. Esa pequeña reunión fue una de las primeras semillas en Dublín. O la historia de Anthony Norris Groves, un dentista con una carrera de éxito que lo deja todo para ser misionero. Justo cuando iba a ser ordenado oficialmente por la iglesia, le roban todo el dinero que tenía. En vez de hundirse, lo interpretó como una señal de Dios que le decía: no necesitas el permiso de ninguna institución para servirme. Y así se fue como misionero laico, confiando únicamente en la fe. Y luego, claro, está la figura de John Nelson Darby. Lo irónico es que él sí era un clérigo y uno muy brillante de la iglesia anglicana. Pero fue precisamente su estudio profundo de la Biblia lo que le convenció de que la figura del clérigo, de un intermediario profesional, era innecesaria. Se unió al grupo de Plymouth y acabó siendo tan influyente que, para bien y para mal, su ciudad terminó dándole nombre a todo el movimiento. Y por supuesto, George Muller, un antiguo ateo que llevó estos principios al extremo más práctico. Se fue a Bristol y fundó unos orfanatos que se hicieron famosos en todo el mundo. Su única regla: jamás pedir dinero a nadie. Funcionaban solo con oración y donativos que llegaban de forma espontánea. Su obra se convirtió en el gran símbolo de lo que significaba vivir por fe. Y aquí hay un dato que une todas estas historias y que es alucinante. No estamos hablando de teólogos ancianos reflexionando al final de sus vidas. Eran jóvenes. La edad media de estos fundadores era de solo 25 años.
Eran, por así decirlo, la generación Z de su época, con estudios, idealistas y totalmente convencidos de que podían cambiar el mundo. Y vaya si lo hicieron. Bien, ya hemos conocido a los protagonistas. Ahora vamos a ver cómo esa energía juvenil consiguió transformar unas pocas reuniones caseras en un movimiento que se extendió por todo el planeta y cómo también se enfrentó a su primera gran crisis. En 1848 llegó el drama. Una disputa sobre doctrina y disciplina, con Darby como una de las figuras centrales, partió el movimiento en dos. Por un lado, los hermanos abiertos, que querían mantener la idea original de acoger a cualquier cristiano. Por otro, los hermanos exclusivistas, que siguieron a Darby en una línea mucho más estricta y cerrada. Qué ironía, ¿verdad? Un movimiento que nació para derribar muros, acabó construyendo uno en su propio interior. ¿Y cómo crecieron? Pues no lo hicieron como una empresa, con una sede central y un plan de marketing. Creció de forma orgánica, como una idea que se contagia. Se propagó a través de misioneros que iban de un sitio a otro, de panfletos que imprimían y sobre todo de conversaciones de persona a persona. La clave fue un cambio de estrategia radical. En lugar de centrarse en atraer a cristianos de otras iglesias, se lanzaron a evangelizar a gente nueva. Esto, apoyado por una nueva oleada de predicadores que viajaban por todas partes y una producción masiva de folletos y libritos muy baratos y fáciles de leer, fue el motor de su expansión. En esta época también nació su increíble movimiento misionero, que sería absolutamente fundamental para su futuro. Y el impacto fue asombroso. Se dice que ninguna otra tradición cristiana, quizá con la excepción de los moravos, ha enviado una proporción tan alta de sus miembros como misioneros por todo el mundo. A día de hoy, el movimiento tiene presencia en más de 140 países. Es un crecimiento totalmente orgánico, descentralizado, algo realmente notable. Y eso se traduce en unas 40.000 congregaciones locales e independientes por todo el mundo. Es la prueba perfecta de cómo una idea simple, vivida con convicción, puede tener un alcance global sin necesidad de una gran jerarquía. La cifra es sencillamente asombrosa. Si nos centramos en España, el movimiento llegó alrededor de 1868, gracias a misioneros británicos. Hoy en día hay cerca de 190 lugares de culto, más de 10.000 miembros bautizados y una asistencia regular de unas 15.000 personas, con una presencia importante en regiones como Barcelona, Madrid, Galicia y Andalucía. Entonces, si son todas congregaciones independientes, ¿qué es lo que las une? ¿Qué tienen en común? Pues bien, comparten una serie de principios fundamentales que nacieron precisamente de esas experiencias de los inicios. Aquí los tenemos. Son 5 puntos clave. Y si nos fijamos, cada uno es una respuesta a los problemas que hemos visto. Primero, la autonomía de cada iglesia local, para que no haya una sede central. Segundo, la comunión abierta a todos los creyentes, lo contrario de lo que le pasó a Edward Cronin. Tercero, el sacerdocio universal, como respuesta directa al clericalismo. Cuarto, un liderazgo plural, de varios ancianos, no de una sola figura de autoridad. Y quinto, una fuerte vocación misionera, heredada de pioneros como Anthony Norris Grove. El movimiento de los hermanos no nació de un líder carismático o de una organización poderosa. Surgió de algo mucho más humilde, el deseo sincero de volver a lo esencial, a la sencillez del Nuevo Testamento. Y terminamos con esta frase de uno de los fundadores, Anthony Norris Groves. Las cosas que unen a los cristianos son inmensamente más importantes que las que los dividen. Es el ideal con el que empezó todo. Un ideal que, a pesar de las divisiones y las contradicciones, sigue muy vivo. Y nos deja con una pregunta que es tan relevante hoy como lo era hace 200 años. En un mundo cada vez más polarizado, ¿es realmente posible encontrar una unidad que vaya más allá de todas nuestras etiquetas?